es el diseño, esto es una cuestión demostrativa, ¿no? El diseño de la real prótesis parcial removible, aquella que presenta la mayor cantidad de inconvenientes y problemas que tienen que ser superados, compensados, y eso lo logramos mediante todo lo que es la biodinámica y el diseño de prótesis parcial removible. ¿Cuál es este? El dento mucosoportado. Específicamente el clase 1, bilateral, y específicamente el inferior. Por eso es que estoy comenzando con este modelo, porque partiendo de este modelo nosotros podemos aplicar en los demás modelos que tienen mayor capacidad de retención, mayor capacidad de soporte, diseños que son más conservadores. Pero en este caso, cuando tengamos que hacer un diseño, también tenemos que aplicar todos los principios lo más conservadores posibles. Partimos de un principio. ¿Cuál es este principio? Que hay una parte rígida hacia adelante del eje rotacional o línea de fulcrum y una parte depresible por detrás de ella. Tejido duro, tejidos blandos. Con una resiliencia de una diferencia más o menos de 10-1. Mientras que se intruye 1, acá se intruye como 10. ¿Okay? ¿Temblor? No, no. Bueno, estás fuera, estamos listos, ¿eh? Por si acaso. Recuerden que estamos en un sitio sísmico. Bueno, si yo a este paciente le hiciera una prótesis, supongamos que esta es la prótesis, y el paciente va a morder, lo que va a suceder es que vamos a tener dos áreas, ¿no? El área anterior al fulcrum y el área posterior. Si muerde, la parte de adelante se levanta, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con los elementos anteriores? Se dislocan. Y para eso están los retenedores, para evitar ese disloque. Y de la misma forma, si la prótesis se le pegara un TOFI, por ejemplo acá, y abre el paciente la boca, se haría un movimiento inverso. ¿Ok? ¿Y qué pasaría? La parte anterior comprimiría, ¿no es cierto? Bien, en el primer caso, el retenedor es el elemento de acción para evitar el disloque, ¿correcto? Y el soporte para evitar el desplazamiento de los elementos rígidos. Y en el segundo caso, los elementos rígidos son los que actúan como apoyo a los retenedores para evitar que la prótesis se salga. Por esa razón, a todos aquellos que están por delante de la línea de fulcrum se les llaman retenedores indirectos, pero en pocas palabras son apoyos, que pueden ser individuales o pueden ser en grupo. Un apoyo individual es un apoyo, por ejemplo, en un premolar sobre la superficie oclusal, mientras que un apoyo en grupo puede ser una placa, una doble barra, que son elementos que se apoyan en varios dientes. ¿Se está entendiendo esto hasta el momento? Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos un diseño? Partamos del hecho, y supongo que este es un modelo que ya está listo para mandarle a hacer la PPR, cosa que no es cierta, porque si vemos los dientes no han sido preparados. Entonces voy a tomarlo de esa forma y al final voy a utilizar un color que se utiliza justamente con esa finalidad. Al final lo que voy a terminar haciendo con este caso es un diseño diagnóstico. Pero también es los mismos principios para el diseño definitivo. ¿Okay? Bien, ¿con qué empezamos entonces? Lápices bien afilados, miren ustedes, o portaminas bien afilados, que tengan su puntita fina. ¿Ya? Con estos elementos podemos trabajar. No utilicen colores que no estén tajados, así que no se vea la punta como se ve acá. Porque si no vamos a hacer un dibujo feo y un dibujo que no se entiende. El dibujo del diseño es como el plano que hace el arquitecto. El ingeniero, en mi eje de fulcrum, mi línea de fulcrum, yo tengo para decidir si voy a colocar el apoyo a mesial o a distal. A mesial o a distal. ¿Dónde lo pondría? A mesial. A mesial, correcto. ¿Por qué? Porque si lo ponemos así, entonces sería más cerca de la línea de fulcrum. No, sería la línea de fulcrum. Y por ende se formaría una palanca. Los dos van a ser palancas. Pero se formaría una palanca de qué género. Si yo lo pongo hacia distal. ¿Puede ir más atrás de distal?
No. Entonces, ese sería el fulcrum. Entonces, sería una palanca tipo columpio. Si yo pongo esto acá y pongo esto de esta forma, yo tendría esto. Sería potencia, resistencia, apoyo. Sería una palanca de primer género. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Cambiarle el fulcrum a una posición más anterior, de tal forma que la potencia esté atrás, pero la resistencia esté acá, porque aquí es donde van a estar los retenedores. ¿Ok? Entonces, no puedo colocar los apoyos hacia distal, tengo que colocarlos hacia mesial. De esa forma voy a tener un brazo chiquito, pequeñito, de resistencia. Y ya eso lo hemos visto en la ventaja mecánica en teoría. La ventaja mecánica no mejora. ¿Qué tenemos que hacer para que eso mejore? Tengo que llevar ese punto más adelante. ¿Y cómo lo llevo? A través de retenedores indirectos hacia el sector anterior. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro mis retenedores indirectos? Otra cosa, ¿por qué es que tengo que hacerlos hacia mesial? Porque los retenedores que voy a utilizar no pueden ser circunferenciales. Tienen que ser retenedores a punto de contacto, o tipo barra, o también llamados de Roach. Entonces, marco primero mis apoyos en las piezas que voy a trabajar. 1 y 2. Estas dos piezas necesariamente van a llevar apoyos mesiales. Ahora, si yo tengo que esta es mi línea de fulcrum, ¿ya? Alguien me va a tener que ayudar, ¿ya? Y yo tengo esta distancia, la mido y veo que tiene una distancia aproximada de 35 milímetros. ¿Cuál es la mitad de 35 milímetros? 17.5, perfecto. Entonces, no sé quién tenga el brazo largo. Me van a hacer una marquita en el borde incisal, ¿ya? ¿Alguien? El brazo largo. ¿Alguien? Agarren este lápiz, alguien. Ya. Vamos a ver ahí. Ya, 17 puntos, ponte en 17 puntos. No marques. 17 ya. Ahora, proyéctalo adelante. Ahí está, ese es el 18, ahí hacia adelante. En el borde incisal. Borde incisal. Borde incisal. Ahí, muy bien. Ya, me vas a hacer una marquita ahí. Correcto, no es ahí, es acá. Es exactamente al centro, ¿ya? Pregunto, ¿ustedes pondrían un apoyo en este sector? No. Que sería la zona más alejada, pero sería, desde el punto de vista mecánico, sería lo mejor. Pero como no puedo hacer esto, porque estos primero no son dientes preparados para recibir apoyos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta distancia que he obtenido de 17.5 la vuelvo a dividir en 2. Entonces, 17, supongamos que es 8. Perdón, 18. 18 entre 2. 9. Ya, ahora, con 9 vuelve a marcar una distancia. Vamos a poner a la altura de 9 en el borde incisal, ¿eh? Ahí, muy bien. Y al otro lado igual, vamos a poner acá. Estamos partiendo en 2, recuerda. Espérate, 9, ya hacia adelante. Muy bien, entonces, ahora sí, yo ya tengo que estoy desdoblando este punto en 2. Uno acá y otro acá. ¿Estamos bien? Pregunto de nuevo, ¿estas dos piezas donde ha caído es lo más indicado para colocar un apoyo? No, son laterales y como laterales no puede ser. Pero al costado del lateral que tengo, ahora sí, el canino sí podría ser, ¿no es cierto? Entonces en el canino sí podría ser. Entonces en vez de apoyarme en el canino, como está pegadito, chiquito acá nada más, no es mucha la distancia, decido colocar un apoyo acá. Uno acá, y como ha pasado lo mismo a este lado, pongo otro acá. ¿Listo? Si se dan cuenta, me voy ligeramente hacia vestibular. Es un punto pequeñito, pero va a ser un punto negro. Porque, no negro, plateado, ¿no? Plateado y brilloso, que el paciente muchas veces no le gusta. Entonces, no quiero tener eso ahí. Si no quiero tenerlo, lamentablemente, tenemos que modificarlo. Pero si el paciente entiende, yo sé que lo va a recibir con comodidad. Más aún, no nos olvidemos
que el labio hace esto, ¿no es cierto? Y tapa toda la parte estética del sector anteroinferior. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Entonces voy a decidir que el paciente, bueno, ya el paciente me aceptó que le voy a colocar los apoyitos ahí. Por consiguiente ya tengo los retenedores, perdón, los apoyos de las piezas pilares principales y los retenedores secundarios o retenedores indirectos. Es que todo el día he estado hablando, de la teoría, primer grupo, segundo grupo, tercer grupo y ahora cuarto grupo. Ya se pueden imaginar cómo estoy, ¿no? Bueno, una vez que delimité dónde van a ir los apoyos, tengo que definir varias cosas. La primera es que voy a hacer el conector mayor. Entonces, el conector mayor, ¿cómo empieza? Es bien sencillo. En el sector lingual anterior, yo tengo que marcar una curva en la zona de mayor profundidad donde no afecte los tejidos blandos. Si este es el frenillo, pues voy a tener que hacer esto. Una curvita. Así. ¿Listo? Y después, en el sector posterior, voy a limitar en distal del premolar una línea que se llama la línea oblicua, que también hace lo mismo, hasta abajo. Una a un lado y la otra al otro lado, justo en distal de los dos pilares. ¿Y qué hago con estas tres líneas? Una curva y dos rectas, o oblicuas, ¿no? Las uno. ¿Alguien me está poniendo cachos? Y si se dan cuenta, prácticamente ya casi tengo el conector mayor. Ahora, ¿qué tipo de conector debo de colocarle? Un conector tipo barra, no hemos hablado todavía de eso en teoría, eso vamos a hablar en la próxima clase. Para el maxilar inferior tenemos dos tipos de conectores, tipo barra o tipo placa. Son los dos que hay, son distintos tipos de diseños. Puede ser placa parcial, placa completa, barra normal, barra sublingual, doble barra, etc. Mido desde el fondo hasta la pieza más cercana, ¿ya? Y veo acá si tengo más de, 8 milímetros o más. Y veo que acá tengo, en la parte donde estoy midiendo, es con respecto a la parte cervical. Dice, debo de tener como mínimo 8 milímetros. Y en este sector donde estoy midiendo tengo 6 milímetros. Si tengo menos de 8 milímetros, entonces no puedo poner barra. Tengo que colocar placa. ¿Estamos? Bien, entonces ya decidí de colocar placa. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tengo que delimitar la parte superior de esa placa. La parte superior de esa placa implicaría que yo tengo que unir estos dos apoyos y también tengo que unirlo con los apoyos de este sector de acá, o en todo caso, simplemente hacer retenedores indirectos hacia este sector, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer eso. De ahí seguimos con los brazos retentivos. Me he saltado una parte, disculpen ustedes, me he ido a hacer la parte del conector mayor, pero antes de eso me faltó algo. Hacer los dos brazos retentivos del retenedor, que es lo que le seguía después de hacer, o sea, el orden es apoyos de las piezas pilares, retenedores indirectos, y de ahí nos vamos al brazo retentivo. Después viene esto que acabo de hacer, ¿no? Bueno, el brazo retentivo, sino que ya el cansancio también muchas veces a uno lo tumba, ¿no? Yo tengo acá, esto es el ecuador protético y esta es la zona de calibración, ¿no es cierto? Ahora, yo veo que me han calibrado acá solamente un pedacito y acá veo como que el ecuador hace un juego. Eso es producto del desgaste que han hecho. Supongamos que es algo uniforme, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo la oportunidad de trabajar un tipo de retenedor que sea circunferencial, no. Tiene que ser a punto de contacto.
un tipo barra, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que hago? Debajo de la zona del ecuador protético, marco con el lápiz rojo, que se note, de mesial hacia distal. Y hago hasta la zona donde me han marcado el calibrado, lo que va a ser la parte retentiva. Y de ahí lo que hago es el brazo que va a ir hacia el conector mayor, que es un brazo largo, en el caso de los retenedores a punto de contacto, y va hasta la parte del conector mayor, que en este caso se ve reflejado a través de la rejilla, ¿no? Que todavía no existe. Este brazo tiene que ser de más delgado a más grueso. ¿Ya? Lo tenemos ahí. De delgado a grueso. Hacemos lo mismo en el otro. Vemos que tengo el ecuador. Trazo. Es un T neto, o sea, prácticamente no he tenido que hacer ninguna modificación. Lo dibujo. Y hago esto. El brazo. Listo, tengo un T. Y otro T a este lado. Puede ser T, puede ser I latina. Y no, porque acuérdense que el Y es un T medio modificado. Y todo depende del ecuador protético. ¿Por qué digo que puede ser un I latina? O sea, uno que termine en I nada más. Porque en estos casos específicamente está recontraindicado un tipo de diseño especial que es el retenedor DPI. La única diferencia es de que no coge toda la zona retentiva, sino solamente un punto en la parte central de la cara vestibular, nada más. Pero ahora vamos a trabajar con un diseño convencional, que es un retenedor a punto de contacto. Bien, ahora sí, sigamos entonces ahora con nuestro conector mayor. De ahí venía la parte circular acá, la línea oblicua y la unión de los dos. Bien, ahora voy a unir, como he dicho que va a ser una placa, voy a unir el apoyo de uno de los caninos con el otro. Y los uno a este nivel. ¿Listo? Y aquí vamos a irnos. Vamos a parar un ratito ahí. Bajamos este de acá. El apoyo. Listo. Vamos a hacer los conectores menores de los apoyos de las piezas pilares. Aquí es donde va a venir el conector menor de uno y aquí es donde va a venir el conector menor del otro. Para poder unirlos con la placa, en la zona de la línea oblicua hacemos una línea curva, esto termina en punta acá, una línea curva que baja así, a lo que vendría a ser una barra. Y acá hacemos lo mismo, una línea curva a lo que vendría a ser una barra. En este momento nosotros ya podemos hacer liberación de esta pieza y podemos unir este sector con esta parte de acá, haciendo una placa que venga hasta acá y baje de esta forma. ¿Cómo? Esto llega hasta la parte distal del canino, baja acá y se une con esta parte de acá. Esto se une acá, así, y esto baja y se une así. Hacemos lo mismo al otro lado. Viene aquí, baja, esto se une con esta parte y esta parte se une con esta parte de acá. Estas dos como depresiones que he hecho
tienen una distancia establecida de 5 milímetros. ¿Ya? Veamos ahí. Puede tener más. Medimos 5 milímetros de una de ancho, 5 milímetros de la otra de ancho, 5 de alto, 5 de alto. Al otro lado vemos y hacemos lo mismo. 5 milímetros, acá hay 6 casi, y acá tenemos 5 milímetros también. Por consiguiente, tengo una placa parcial con 2 conectores menores del retenedor. Bien, ¿podemos modificar esto? Sí. Lo puedo dejar así como placa o puedo transformarlo en una doble barra. ¿Por qué? Por un principio fundamental que nos enseñó Kratos. ¿Cuál es? Mientras menos cobertura sobre tejida de estructuras duros y blandos, es mejor, porque están los dientes en más contacto con la saliva y la sustancia de la boca, ¿no? Sensibilidad, temperatura, etc. Bien, eso se los voy a enseñar ahorita. Pero antes de eso voy a pasar a hacer otro elemento. Vean con qué he estado trabajando en todo momento. ¿Qué color? Rojo. Tengo que hacer el plano guía. El plano guía, ¿quién es? Es el que transporta la vía de inserción. ¿Se acuerdan de la vía de inserción? Que la manejamos en el paralígrafo. Ya. La vía de inserción se traslada a la boca a través de los planos guías. Miren la ventana. ¿Esas ventanas en qué sentido corren? ¿De arriba hacia abajo o de derecha a izquierda? Exacto. Quiere decir que tienen 2 carriles. Un carril arriba y un carril abajo, ¿no es cierto? Eso hace de que actúen en un mismo sentido. Si esos 2 carriles se vieran alterados, se atracaría la ventana. Y eso es más o menos el principio que tienen los carriles que se crean con los planos guías. Quizá no se entienda a un extremo libre porque solamente hay uno de los carriles. Pero si fuera una clase 3, ahí sí tenemos los 2 carriles. Pásame esa clase 3 que está por ahí. Hay una clase 3 por ahí. Dame la clase 4. La clase 4. Ahí está. Acá tenemos los 2 carriles. Un carril sería este y otro carril sería este de acá. Y entra como si fuera la ventana. Acá esos carriles están hacia distal. ¿Okay? Entonces tengo que hacerle en la metálica lo que va a representar ese carril. Y eso se hace porque va a estar reflejado en la base metálica. Yo tengo, para poder confeccionar eso, que medir de bucal a lingual el diámetro que existe, esta distancia. No es necesario que seamos tan exquisitos midiéndola en milímetros, sino saber que este sector lo podemos dividir en 3 partes. Y solamente el plano guía va a ser la tercera parte. Entonces trazo una línea superior que no sea más que la tercera parte del todo. Y de ahí bajo 2 líneas. Una que va a venir a unirse con la línea oblicua y otra que cae directamente al centro del reborde alveolar. Se forma como si fuera una laminita. Una laminita, ¿la ven? Lo mismo hago al otro lado. Acuérdense que acá todavía hay un ecuador protético, que eso va a tener que ser desgastado. Nuevamente, la parte interna se une con la línea oblicua y la otra parte cae directo a la cima del reborde. Se forma como una línea. ¿Cuál es la zona en la cual yo voy a tener el plano guía? En la parte más superior. Si se dan cuenta, los 2 dientes tienen concavidad, o sea, tienen convexidad, mejor dicho, pero tienen zona retentiva. Entonces, esa zona va a tener que ser desgastada, porque si no sería convexa. Si quiero que actúe como la ventana y que sea recta, pues hay que desgastarla. Eso entra dentro del plan de la preparación biostática. Bien, ahora sí ya tengo toda esta parte de acá. Vamos a todavía dejar un poquito la parte del sector anterior, en el cual tenemos nuestra placa parcial, ¿no? Bien, vamos a hacer ahora la parte posterior. Ya cambio del rojo al azul. Y a partir de este momento, ¿qué hago? Yo tengo acá la papila piriforme o papila retromolar.
La línea superior parto en la cima del reborde, cima con C, hasta por delante de la papila piriforme. Y en la parte inferior no voy desde el ángulo, sino un poco antes del ángulo, paralelo a la línea del reborde, hasta que más o menos se encuentren. Hacemos una curva y las unimos. Si se han dado cuenta, en todo momento todas las uniones son curvas, ¿no? Y ya tengo lo que va a ser la rejilla. Una vez que hago la rejilla, puedo hacerle cualquier mecanismo de retención que yo sé que voy a tener como rejilla. Podría ser así. Esta zona que he marcado acá es parte del retenedor que se une con la rejilla, es un solo elemento. Vamos a hacer al otro lado lo mismo. Trazo la línea que va por encima del reborde hasta adelante de la papila, y acá igual por encima de esa unión, y uno los dos elementos medio redondeado. Acá le voy a hacer otro diseño. Hacemos un diseño de rejilla para que vean la diferencia, ¿no? Esto en los técnicos ya viene preformado, entonces no necesitamos estarlo encerando así, y le hacemos así, ¿ven? Forma de rejilla, ¿no? Listo. Una forma u otra forma, cualquiera de las dos. Ahora viene la parte interesante. Hay dos sectores que esto, por ejemplo, para poder colocar las rejillas se tiene que aliviar. Se pone una capita de cera para duplicar el modelo y eso queda al aire, porque debajo tiene que entrar acrílico. Pero hay dos sectores que no se alivian. Uno, el que está pegado al diente, este sector de acá, que se tiene que remarcar en color azul, pero oscuro, así como lo estoy haciendo. Que se marque hasta la zona de delante así, y lo marco en los dos. Eso le indica al técnico que ese sector no va a ser aliviado. Aliviar significa no debe de poner cera debajo de eso. La cera la puede poner de ahí para atrás, pero no en ese sitio. Y el otro punto es al costado de la rejilla hacia afuera. Este punto tampoco debe ser aliviado, que esa es una especie de guía que tenemos, está unida a la rejilla, por supuesto, tanto a un lado como al otro lado. Y a eso se le llama el punto ístico, porque está en contacto directo con los tejidos y nos sirve como guía para poder establecer la reabsorción ósea en el extremo libre distal. ¿Se dan cuenta? Porque va a estar pegado. Si yo veo que eso se separa y al hacer un rebase lo rellena, quiere decir que el reborde alveolar ha disminuido y se ha reabsorbido. Y me obliga a hacer un rebasado. ¿Listo? Bien. Ya tengo entonces los elementos fundamentales, solamente me faltarían los dientes. Esto representan las bases. Ya tengo retenedor, retenedores indirectos, conector, base, y solamente faltarían los dientes, que es la parte final, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde va a ir esa base? Para eso agarro mi lápiz negro y delimito con puntos así, con rayitas separaditas, hasta dónde es que se supone debe de llegar la base acrílica, ¿no? En la parte interior se va a unir justo en la zona del ángulo. Todo eso de ahí es así porque va a ser rellenado por el acrílico. Igual al otro lado. Rayitas. ¿Y por qué no ponemos rejilla encima de la papila piriforme o papila retromolar? Porque es un tejido muy pendular, se mueve mucho y no debemos estarlo comprimiendo. Esta es una forma en la cual yo puedo hacer ya mi diseño, está mi diseño terminado, pero quiero mejorarlo, ¿no? Primero analizo los defectos. El primer defecto que veo es que los puntos de reubicación los he colocado en sitios inadecuados. ¿Se dieron cuenta? Acá hay uno de los puntos,
Acá está el otro y acá está el otro. Debo de buscar, y esa es una cuestión que yo les decía desde que están haciendo el paralelizado, debemos de buscar zonas que no interfieran con el diseño. Aquí están interfiriendo con el diseño. Eso tenemos que evitar. La otra, no quiero que esté tanto tejido cubierto. Bueno, modifico esto y lo voy a transformar en una doble barra. Entonces hago un diseño y pongo una barra superior. Acá abajo. Y aquí hago mi barra inferior. Y vean, de ser una placa, se transformó en una doble barra. Esto vendría a ser hueco. Y al ser hueco, la saliva va a entrar, el paciente va a sentir mejor, no se va a retener la placa bacteriana ni los alimentos. ¿Se dieron cuenta? Y ya modifiqué mi diseño a una doble barra. Y también sigue actuando como retenedor indirecto, porque no va a moverse ese sector de ahí. No pierde su función de retención indirecta. Ya no es una placa parcial, es una doble barra, llamada doble barra de Kennedy, o también gancho continuo se le llama en la literatura a este elemento, ¿no? Y listo, hemos terminado con el diseño.